Listo, Patricia. Buenos días, tardes para todos nuestros seguidores. Estamos aquí en nuestra revista H-Art, revista de Historia, Teoría y Crítica de Arte del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Yo soy Patricia Salamea, editora de la revista, y hoy están conmigo Olga Isabel Acosta, profesora asociada del Departamento de Historia del Arte, mi colega aquí en la Universidad de los Andes, y Juan Darío Restrepo Figueroa, coordinador del área de gestión de los museos del Instituto Caro y Cuervo. Son nuestros invitados especiales para una conversación que queremos tener alrededor de un artículo que publicaron juntos en nuestro número 18, el último número de este año, 2024. Un artículo titulado Los Morelis Bogotanos, una conversación artística entre dos amigos cosmopolitas. Aquí estamos viendo simultáneamente el artículo. Recuerden que nuestra revista es de acceso abierto, se puede ver en HTML, pero también se puede bajar como PDF, como lo estamos viendo aquí. En resumen, este es un texto muy interesante que saca a la luz un diálogo que se da en un libro titulado Conversación Artística, publicado entre Bogotá y París, entre 1885 y el 87, eh, con dos autores, Ángel Cuervo y Rafael Pombo. Nuestros autores, Juan Darío y Olga, hicieron un análisis conjunto de este texto en relación con, digamos, un intercambio intelectual entre estos dos amigos que termina convirtiéndose en un proyecto editorial a través de un intercambio epistolar. Como pueden ver también, hay una serie de imágenes muy interesantes que están vinculadas con este proyecto y sobre lo cual estaremos oyendo de la voz de Olga y Juan Darío en conversación. Vamos a estar también mirando algunas imágenes que nos trajeron para hablar en detalle de todo esto. Entonces, de nuevo, bienvenidos Olga y Juan Darío, gracias por estar aquí con nosotros, por tomarse el tiempo. Esta es una invitación a que nuestros lectores y público puedan conocer de la mano de ustedes esta investigación y también las razones por las cuales llegaron aquí. Entonces, en primer lugar, pues quería preguntarles un poco por los contenidos de esta investigación, si nos quisieran contar un poco más sobre los autores, sobre Ángel Cuervo y Rafael Pombo, asimismo sobre este texto con su título, y por qué Morelis Bogotanos. También sería muy interesante que nos contaran quién fue Morelli y por qué se usa este seudónimo en este texto en particular. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por la invitación, también a las Lauras y en general a la revista, y pues por permitirnos también mostrar un poco más sobre esta investigación. Yo propongo, Juan, que Juan presente los personajes y yo puedo hablar del Morel y así vamos conversando desde ya. Eh, ¿Vale? Genial. Bueno, pues Ángel Augusto Cuervo Rizarri nace en 1938 y muere en 1838 y muere en 1896. Pues oficialmente se le conoce como militar y prolífico escritor, no tanto. Es comerciante, sus papás, pues queda viudo, muere su papá, perdón, cuando él tenía 15 años y la familia Cuervo Urizarri, como muchas familias del siglo XIX, van a empezar a presentar como penurias económicas. Él es como quien toma el liderazgo y junto con su hermano, que es el más famoso de todos, Rufino José Cuervo Urizarri, pues empiezan el negocio de la cerveza. Eh, y lo más curioso y que siempre ha perdido como esa traza es que ellos se presentaban
pues como cerveceros antes que filólogos, antes que militar, antes que industrial. Entonces ahora, pues digamos, para estas nuevas generaciones y con el boom de las cervezas artesanales, pues eso es una cosa que volvió. Es que estaba muy de boga, en boga en el siglo XIX y que ahora estamos como que tenemos un comeback, como dicen ahora, de la cervecería artesanal. Entonces, estos hermanos también eran vecinos de José Rafael de Pombo y Rebolledo, pues que es el gran como escritor que apoya las bellas artes, que gracias a él tenemos a don Felipe Santiago Gutiérrez, que pues es un colombiano privilegiado porque vive más de 15 años en Nueva York, en una Nueva York que pues es totalmente diferente a la Nueva York que tenemos hoy. Entonces son personajes que por una cuestión de amistad y de vecindad, porque pues Colombia había un poquito el poder artístico, cultural, eclesiástico y diplomático que había en lo que es el barrio de la Candelaria, ese centro histórico. Ahí como que se entretejen muchas cosas. La mamá de eh, Rafael Pombo es la madrina de nacimiento de Ángel Augusto. Y entonces pues hay una relación eh, pues realmente muy, muy cercana. Y parte de como de estos personajes es como reconstruir ese entramado eh, familiar y amistoso que pues que tiene como colofón un poco estas conversaciones artísticas. Entonces un poco como echamos para atrás la película a partir de este hecho editorial. No sé qué me hace falta, Olga, pero... No, no, ahí, bueno, mucho, podemos hablar mucho de Ángel y de Rafael Pombo, ¿no? Que son dos personajes, em, Juan sobre todo con Ángel, bueno, también Rafael Pombo, pero yo también desde hace años, Rafael Pombo es uno de estos amigos míos queridos del pasado, del siglo XIX, un personaje muy, pues, muy interesante de ese periodo y que apareció, bueno, justo cuando empezamos este proyecto. Para contestar la segunda parte de la pregunta, Patricia, pues, ¿por qué los Morelis? De pronto ya vamos a contar adelante o para los públicos que ojalá se animen a leer el texto. Nos habla, el Morelis es una evocación, es una cita directa, es un seudónimo que se usa en la publicación del libro, cuando se publica en París en 1887. El autor se escribe que es Morelli. Y bueno, cuando Juan me mostró este texto, porque realmente fue Juan el que, gracias a Juan, llegué yo a este texto, pues yo sabía de la existencia de Giovanni Morelli. Giovanni Morelli es otro personaje muy interesante que para 1887, digamos, ya era reconocido o famoso en ciertos círculos. Giovanni Morelli, con doble L, era un italiano, un médico, que publica en 1880 un libro en alemán con un seudónimo también, y eso nos lleva a un tema que atraviesa el artículo, y es el uso de seudónimos, ¿no? Como esta necesidad de crear otros alter egos, ¿no? Como otras personalidades que son los que salen en público y tanto Pombo como Ángel Cuervo lo hacen, pero pues para el caso de Giovanni Morelli también. Y pues Giovanni Morelli nace en Verona en 1816, muere en 1891, es contemporáneo de estos personajes, y él saca en 1880, publica un libro que es un escándalo, ¿no? Que se hace muy famoso, es el primer libro que publica, que el título sería algo así como las obras de los grandes artistas o maestros en las galerías de Múnich, Dresden y Berlín, y es una aproximación crítica sobre todas las autorías. Entonces, él lo que hace es que critica un poco esta figura del cono hacer, del atribucionismo fácil, y propone la introducción de un método científico para el atribucionismo. Entonces, vuelvo un poco a Ángel Cuervo y a Rafael Pombo, y es que Rafael Pombo, desde Bogotá,
le propone a Ángel, que está en París, que utilice el seudónimo Morelli con una sola L. Es decir, que Rafael Pombo en Bogotá, para 1887, o sea, en ese lapso de 5 o 7 años, supo de la existencia de Morelli, ¿no? Y que era un personaje protagonista de la escena. No es Ángel desde París, sino es Pombo desde... Entonces, ahí hay un gesto que a nosotros nos interesó mucho y por eso le pusimos los Morelis bogotanos, y es mostrar cómo a finales del siglo XIX estos individuos y sobre todo, bueno, Ángel está en París, pero Rafael Pombo, que había vivido mucho tiempo en Nueva York, no sale después de Colombia, aunque añora irse a París, pero nunca va. Eh, pero él está absolutamente enterado de la escena o de lo que está pasando en ese momento. Y ese es uno de esos guiños de modernidad y como de estas figuras cosmopolitas desde el sofá, ¿no? Desde la casa, desde la silla en su estudio en Bogotá. Entonces, por eso le pusimos Morelis, porque pues además es el seudónimo del texto, pero nos muestra pues como la complejidad, ¿no? De este proyecto editorial. Yo creo Sí, que, sin duda. pues, Rafael Pombo, pues, digamos, para mi generación, que tengo 47, pues, era el señor de las fábulas, ¿no? Ya cuando uno madura, ve que va más algo, va más allá y es un agitador cultural que tiene muchas empresas editoriales, pues, que está un poquito como en todos lados. eh, y es un personaje que también hay que reivindicar mucho, complejizar. Han salido publicaciones con su relación a las bellas artes. De Ángel también como que fue gracias a Verónica, que acompañó una tesis que se publicó en la Universidad de Antioquia. Entonces se aborda un poquito como su faceta de escritor, pero digamos como pues, lo activos que estaban estos personajes y esas comunicaciones que también es como una cosa que tenemos que todo nos llegó tarde, pues no, digamos aquí hay un micro universo de una contemporaneidad antes de todo esto, de las redes que nos permiten conectarnos hoy con el mundo, pero esta gente también estaba muy conectada con el acontecer artístico, cultural, académico, editorial, entonces es importante como reconocerles eso. Pues les quería decir, a mí me encantó cómo en el artículo ustedes entran un poco en toda esa historia familiar, las interconexiones desde lo muy local y al mismo tiempo pues esa idea del cosmopolita desde el sofá, como decía Olga, y como ese panorama que nos describía Juan Darío al comienzo, que en el artículo pues queda muy, eh, digamos, muy detallado. Y justamente les quería preguntar sobre esa idea de lo moreliano, es un poco esta suerte de detectivismo artístico, ¿no? Que es la mirada al detalle. Ustedes mencionan en el texto y un poco acá en la conversación que pues este no ha sido un texto muy conocido en la historiografía del arte colombiano. Eh, Quería que nos contaran un poco sobre ese proceso también de investigación detectivesco de ustedes, cómo llegaron al texto, pues Olga mencionó que Juan Darío eh, se lo dio a conocer, pero cómo pasó eso y cómo encontraron ustedes esas relaciones de quién está escribiendo, para quién, cómo se están convocando el uno al otro, un poco como ese trabajo detectivesco, el detalle de esas relaciones. Pues realmente yo llegué a Ángel en 2016 cuando el proyecto de reactivación del instituto pues ya cumple 10 años y pues uno llega a través de la cultura material desde los museos. Ustedes las historiadoras tienen otras metodologías y me educan mucho y yo se los agradezco. Mi aproximación es siempre como desde los objetos que uno tiene que administrar, conservar y para el caso de los museos del Instituto Caro y Cuervo, nosotros estamos trabajando en un área que se llama apropiación social del patrimonio y del conocimiento. Entonces, a través de esa exposición que se llamó El Ángel de la Casa, que duró casi del 2016 al 2019, que tuvimos en una casa cuervo que nos sirve de laboratorio, fue que pues empecé yo siempre a acudir a Olga, que es una relación que viene
desde nuestro pasado en el Museo Nacional y que el vínculo se ha transformado por fortuna de lo laboral a lo amistoso. Entonces ahí se hizo como un inventario de la Dulzada y el viaje a Europa. La Dulzada es un poema maravilloso que por fortuna el Instituto Caro y Cuervo reimprimió en 1973 y hay otras libretas que se llama Viaje a Europa que el Instituto reeditó en el 2001. Ahí hay otra serie de publicaciones, tanto de prensa como de publicaciones que Ángel edita en su estancia en París. Y pues desde el mismo Ángel Cuervo, él dice que, desde el mismo Rufino Cuervo, él dice que se debe reivindicar a la figura de su hermano, que a él no lo pongan en los cuernos de la luna, si van a oscurecer la figura de su hermano. Entonces esa es una carta que existe entre Rufino Cuervo y eh, Rafaelucho, como le decimos también, es una deconstrucción de estos personajes. Yo tengo una obsesión y mi equipo y es poner los nombres completos, sobre todo con el apellido de las mamás, es una pésima práctica historiográfica, no de los historiadores del arte, sino de estos señores de comienzos del siglo XX, de borrar a las mamás. Y yo pienso que siempre la reivindicación de estos personajes empieza con ponerles el nombre completo y el apellido de su mamá. Entonces mis pobres compañeros de trabajo, sobre todo mi investigador literato, me odia un poco, pero hacemos la tarea de reivindicarlos y llegamos a través de ese texto en esa exposición. Yo molesto mucho a Olga y ahora que tengo más confianza, molesto mucho a Verónica y yo le agradezco pues no solo al espacio de la universidad y a la revista Hub, sino como esta interlocución que podemos tener ya con la brevedad que nos dan las tecnologías y no con la espera lenta que debió ser esta comunicación epistolar. Y así llegamos como a este texto. Olga, pues con sus conocimientos de historia del arte, me ayudó un poco a descifrar esto y pues por eso es el trabajo colaborativo importante. Y así llegamos a este texto que fue difícil de entender poco porque tenemos el producto final, que es la edición que hace Angelito en Europa y que le pertenece al fondo. Ese logo que ustedes ven en la parte izquierda negra es que le perteneció a pues a la biblioteca de los hermanos Cuervo Urrizarri, y que estamos haciendo como adelantándome un poco un proceso de identificar cuáles, porque es una biblioteca fusionada, yo creo que de dos generaciones o hasta tres generaciones, donde pues Ángel y Rufino se vuelven casi que un solo personaje. Entonces, es muy difícil hoy en día. Por fortuna, pues Rufino al morir deja el dinero para construir las cajas y para mandar su biblioteca completa a la Biblioteca Nacional de Colombia. Y el Fondo Cuervo, pues es un fondo que pues invisibiliza una vez más a nuestro sujeto de estudio, que es Ángel. Y lo mismo también pasa con el fondo Cuervo Rizarri del Instituto Caro y Cuervo, donde pues encontramos muchos papeles hace 8 años y entonces pues ya se están separando un poco lo que es la producción de Rufino y la producción de Ángel. También está la figura de su mamá, María Francisca eh, Urrizarri Tordesillas de Cuervo. Entonces hay un trabajo detectivesco que empieza desde la fuente primaria y otras fuentes epistolares que también los llevaron a la Biblioteca de la Academia de la Lengua, donde está el fondo Rafael Pombo, con la gran tristeza de, ahí sí son muy amigos Ángel y Rafael Pombo, que ellos editan parte de sus correspondencias personales. Entonces, pues ese trabajo de qué pasa a la memoria y que se desaparece, digamos, es un silencio y un agujero que tenemos desde nuestros sujetos de estudio. Yo de pronto agregaría que, bueno, cuando Juan me mostró el texto, creo que así como conversación entre
Pombo y Ángel Cuervo fue un proceso larguísimo, ¿no? De varios años, que no fue un proyecto, eh, digamos, seco, en la medida en que fue un proyecto, no fue pensado como un proyecto editorial, sino es una conversación legítima entre amigos que comparten ideas, que conversan y como decía Juan, pues no es como ahora nosotros mucho de esto se hizo por WhatsApp, ¿no? Que nos pasábamos ideas. Esto era epistolar, carteándose y en algunas cartas que pudimos leer, y sobre todo varias que recogió Mario Germán Romero, ¿no? De estos epistolarios y que pues no existen, ¿no? O muchos no sabemos dónde está, sobre todo el lado de Pombo, pues podríamos leer entre líneas, que lo mencionamos en el artículo, es usted me dejó en ascuas con su carta, y eran esos tiempos que se nos han olvidado. De pronto nosotros sí alcanzamos a tener un periodo de postales, de cartas, pero son los tiempos del correo, que eran meses, ¿no? Entonces eran conversaciones que empezaban y que quedaban al filo y se continuaban, y se tomaban decisiones no concertadas, ¿no? Como es el caso, la primera parte, la primera vez que se publica conversación es en un periódico y lo hace Pombo, sin pedirle permiso a Ángel, y de pronto le avisa y le dice que en tal fecha va a aparecer impreso, y el otro dice, pero ¿cómo así? Yo pensaba que esto que charlábamos no daba para tanto, ¿no? Un poco, pero todo eso pasa en meses, ¿sí? Y entonces es muy interesante ese tipo de construcción de conversación que, como decimos, pues no, quien entre al texto no va a entender lo de la conversación, yo creo, tan fácil. Em, bueno, a mí me han interesado mucho los textos del 19 que construyen la historia del arte, o sea, es una cosa que me gusta mucho leer. Yo había trabajado ya mucho un texto de 1859 de José Manuel Grot, que tiene un carácter absolutamente diferente, y pues esta fue la posibilidad de ver otro texto, ¿no? Y pues yo, obvio, le agradezco mucho a Juan haberlo compartido conmigo porque me parece absolutamente delicioso, ¿no? Es un texto maravilloso porque además es un texto que no es derivativo, como lo decimos. Es un texto que se atreve a opinar y por eso yo creo que Pombo también escoge el Morel. Y volviendo un poco a su pregunta, Patricia, esta cosa moreliana, es que es un texto crítico. Es un texto crítico con París, es un texto crítico, por ejemplo, es fantástico porque Gregorio Vázquez no es protagonista y pues yo trabajo mucho a Vázquez, pues ya estoy cansada de encontrarlo hasta en la sopa. No, ellos hablan de otras cosas, ¿no? Y ellos son muy críticos bueno, ellos, digo ellos, o Ángel, ¿no? El texto al fin, y es un texto crítico, ¿no? No es un texto de viaje, no es un texto solamente descriptivo, eh, y eso lo hace un texto muy interesante, que como dijo Juan, ahora estamos en un segundo proceso también larguísimo, porque es que esto es como de amigos que lo hacemos, ¿no? Como que nos gusta y nos apasiona, y pues ahora sumamos un tercero, y es editar el libro. O sea, ya llevábamos un tiempo haciendo esto, pero ahora estamos volviendo a entender algunas cosas, estamos retomando el texto y pues esperemos que ninguno de nosotros se muera en el camino como le pasa a Ángel, ¿no? Que muere y en la tercera parte de la edición, ¿no? Que es que el libro no termina aquí, ¿no? O sea, las conversaciones se siguen publicando en esta revista parisina de Europa y América, incluso cuando ya Ángel se había muerto, ¿no? Que es una historia muy triste, que Rafael sabe a la distancia y meses después que su amigo ha muerto, ¿no? Pero bueno, esa es la Entonces, respuesta genial. extendida, Patricia, perdón. Quiere decir que es una abrebocas para una nueva edición comentada y ampliada por ustedes. Genial. Pues sí, ustedes también, digamos, hablan de esta conversación también en términos de una flânerie, ¿no? Que era ese concepto, pues también muy moderno, ¿no? Que se está dando en Francia y también de esta idea, pues, de un diálogo, digamos, una charla sin un diálogo aparente. No sé si nos pueden contar un poco más sobre eso, esta idea del paseo, cómo, eh,
y cómo esta ciudad de París, ¿no? Tal vez inspira también a través de ese concepto, esta forma de ir rondando las calles y los escritos, que finalmente pues es un tono distinto al que estamos acostumbrados nosotros como lectores contemporáneos, ¿no? Como decían ustedes antes. Ah, pues yo me animo a empezar y es, em, ahí hay varias cosas muy bonitas, ¿no? Porque un poco lo que nosotros hicimos fue tratar de descifrar esos niveles de la conversación, esos niveles de esa conversación que no está presente en el libro también, ¿no? Y sí, esta idea básicamente del flanear, que el mismo Ángel es muy crítico, que hay una parte que escribimos en el texto, ¿no? Que Ángel es un amigo muy agradecido en las cartas, aunque Pombo no aparece en el libro, ¿no? Y le dice que él se vuelve un poco un flaner, ¿no? Y quien lo convierte en eso es Pombo, quien le abre los ojos del mundo es Pombo en Bogotá. Pensamos también en las cartas desde Nueva York, que Ángel es más joven que Pombo, unos años, pero por ejemplo esas cartas no las conocemos, ¿no? No hemos podido, sería lindo poder acceder a esas cartas. Em, y él pasea y opina y de nuevo es esta idea como de un cosmopolita, menos del terruño, sino un cosmopolita libre. Él en primera persona habla de lo que ve y es un texto de arte contemporáneo, el texto de conversación. Es decir, él va a exposiciones y habla de la exposición que acaba de visitar en París. Y ahí sería el segundo nivel, pienso yo, de la conversación. Y bueno, ahí Juan también pues, me ayuda. Y es que Ángel se vuelve los ojos de Rafael Pombo. O sea, es como si se lo lleva y camina con él y le cuenta lo que ve. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos en las clases, de el análisis visual, de la descripción, él sin imágenes, él está contando lo que ve. Y eso yo creo es tan bueno, y es un acto de amistad, ¿no? Porque él sabe que él lo va a disfrutar. Claro, está toda esta historia, este intríngulis atrás, que Rafael Pombo esperaba que lo llevaran y al final no, y Rafael Pombo muere, entierra a sus dos amigos, además, a Ángel y a Rufino, pero lo llevan, ¿no? En esta conversación, uno imaginándose el Bogotá de la década, de estas décadas de los 19, ¿cómo sería esa llegada de las cartas? Además que no son solo cartas, sino viene prensa, ¿no? Las cosas que además debían venir en esos paquetes. Entonces, esa flaneaje es como él, pero no está solo, ¿no? Tiene sentido para él en la medida en que se le está contando a alguien, y él mismo dice que él quiere ser los ojos de otros de sus contemporáneos. Pero hay una intención íntima inicial, ¿no? Que yo creo que Rafael se la rompe cuando la publica. Como que la quiere compartir con otros y sabemos que ahí lo escribimos, por ejemplo, Eugenio Montoya, que es un personaje que nos hace falta investigar, pienso, está ahí y él lee el texto, ¿no? Él recibe una copia de esas conversaciones. Pero bueno, Juan, no sé si quiere agregar algo. Eh, pues realmente la París que viven los hermanos Cuervos es la París pues, de un montón de cambios, eh, pero también Rafael Lucho está en una Colombia que tiene que pasar de la Constitución del 86, sí, de muchos cambios que tienen que superar esa interrupción que se hace de la Escuela de Bellas Artes con la Guerra de los Mil Días. Entonces creo que hay muchos cambios en diferentes aspectos, a diferentes niveles, pero estos señores, pues uno es de Bogotá y otro es de París, tienen que enfrentarse a un montón de cambios. Pues bueno, Angelito se nos muere y no alcanza a llegar al siglo XX, pero yo pienso que todos son herederos de estas figuras del pasado que los conecta personalmente y que son sus historias familiares, las que son sus microhistorias y por eso es tan importante como deconstruirlos y cuestionarlos en una escala familiar y amigable para entender muchos de los silencios
que en una historiografía del siglo XX y de buena parte del siglo, bueno, sobre todo de la primera mitad del siglo XX y como, bueno, antes de que empezamos a cuestionarnos y hablar de las microhistorias, pues solo se construía en clave de, pues, de hombres, actores, cabezas de familia, con unos puestos políticos, con una producción intelectual que parece salir de la nada. Pues de los hermanos Cuervo y Rosario tenemos la donación de su gran biblioteca, por fortuna, pero digamos de otros, pues sobreviven estos, este género epistolar que el Instituto Caro y Cuervo empezó a trabajar con los epistolarios, pues de los Cuervo y de los Caro, y que también pues pretendemos eventualmente con un proyecto satélite del área de gestión de museos retomar como pues ese estudio del género epistolar. Entonces es como también eso creo que es lo que yo podría. Y dentro de este archivo que solo se hablaba de, de Rufino, de Rufo, pues aparecen unas cosas que van dirigidas a Ángel Cuervo. Claro, ellos es una simbiosis muy rara y muy problemática al abordarlos. em, Pero bueno, estamos en ese proceso de como unir esas piezas del rompecabezas y que hacen juntos y que lo hace separado. Entonces, pues esto es bonito porque es una cosa pues entre dos amigos de la infancia que son Ángel y Rafael Lucho. Pues aprovecho justamente para que nos cuenten un poco más sobre estas imágenes fascinantes que aparecen en el texto, pues en el artículo de ustedes, justamente haciendo referencia a esta amistad desde la infancia. Y no sé si nos pueden contar un poco más sobre estos retratos que son tan increíbles. Pues, Olguita, empieza. no. Bueno, para empezar, no están juntos, ¿no? Y no están todos. Y bueno, ahí Juan realmente sabe mucho más de estos retratos. Pero lo que hicimos un poco en el artículo, que eso es, digamos, muy bonito, y es que la conversación es una conversación entre intermedial, podríamos decir. O sea, la clave de entender esta conversación pasa por la pintura, pasa por las cartas, pasa por la publicación, pasa por otras obras, pasa por, yo creo, estos dos hombres. Y bueno, Rafael Pombo lo es desde hace son diletantes, son aficionados a la pintura, ¿no? O sea, realmente tienen un afecto muy grande por la pintura. Y estos cuadros, pues que llevan, con lo que decía Juan, a la historia familiar, es decir, al origen de estos niños, de esta familia Cuervo Urizarri, que del origen se lo dejo a Juan de lo que ellos saben, pero pues que se retratan a los niños cuervos, y el único que está ahí, hasta donde sabemos, ¿no? Porque puede que haya otro cuadro por ahí que no conocemos, es Rafael, que Rafael Pombo es su amigo de la infancia, o sea que no sé si tiraban trompo juntos, si jugaban, o sea, eran vecinos, amigos de la infancia, las familias debían ser amigos, y es el único que unen en este grupo, ¿no? No conocemos otro que no sea Cuervo, solamente Pombo. Y en las cartas y un poco en estas intersecciones que encontramos con Juan, por ejemplo, hay un comentario de Pombo que le dice a Ángel en una carta cuando muere su mamá, que además hay retratos de la mamá, que es también todo un personaje, y por eso vuelvo un poco esta idea que decía Juan de las mamás, porque en estos dos casos las mamás son fundamentales en la vida de estos individuos, aparecen todo el tiempo en las cartas, los papás no mucho, ¿no? Y él dice, Rafael Pombo dice que cuando se muere la mamá de Pombo, se muere al lado del retrato de Ángel Cuervo, de niño. Es decir, puede ser este que estamos viendo aquí, o imaginamos, ¿no? Puede ser otro. Pero pues sí, es una, lo que podríamos pensar como una serie pictórica familiar desmembrada hoy, pero pues que es única en la pintura en Colombia, ¿no?
que todos los detalles están muy bien pensados, las cartelas, son imágenes alegóricas, ¿no? Son estos retratos alegóricos. Cada uno ya tiene como un carácter, la indumentaria, pero también hasta los marcos, ¿no? Entonces, el único que no me acuerdo ahora del marco de Rafael Pombo, porque aquí además no sale sin marco. Em, em, pero bueno, Juan, no sé, del origen de pronto con la familia, de lo que se sabe del instituto, usted ahí sí sabe muchísimo más. Pues el instituto tiene como varios momentos. Y hay un momento fundacional que está relacionado como al género epistolar, que es llevarle bastante la contraria a, a Rufino, porque las cartas y el proyecto con el que nace el Instituto Caro, pero después se suma el Instituto Cuervo, pero después se suma a Caro, es terminar el Diccionario de Construcción y Régimen, que pues también César, nuestro compañero César Augusto Mackenzie, hizo una exposición que duró el mismo tiempo que duró esta exposición de Ángel. Y fue sacar de esa donación de la Biblioteca Nacional, que es el lugar donde nace físicamente el Instituto Caro y Cuervo, toda la correspondencia, sus epistolarios, y con eso, y con los avances del diccionario y con toda la materialidad del diccionario que llega en esa donación de la biblioteca, retomar el proyecto editorial del Diccionario de Construcción y Régimen, que es un proyecto editorial que duró 120 y tantos años. Entonces, con esa separación, se queda la Biblioteca Nacional de Colombia, y se vienen pues todas estas cosas del Instituto pues de Ángel. Sabemos que estos retratos nunca llegaron a París. Cuando se muere Ángel, que nos habla de unos intereses pues muy puntuales de Rufino, de solo terminar el libro. Pues ahí sí es un lexicógrafo que se desprende como de estas herencias familiares y llegan al Museo Nacional en cabeza de otro pombo, y yo creo que esa es la propuesta que le voy a hacer aquí, que no hemos dialogado en vivo y en directo, que esa línea de tiempo que construimos con los hermanos Cuervo, deberíamos por lo menos sumar a los hermanos Pombo, porque pues uno de ellos era el director del Museo Nacional, y entonces por lo menos dejar estos vacíos que no son no todos están representados en clave de la niñez. Y la hipótesis que estamos manejando es que Papá Cuervo, Rufino José Cuervo, no, ay, se me acaba de ir. El papá Cuervo, el papá de todos estos niños, Cuervo Urrizarri, Barreto. es Barreto, eso, que es contemporáneo del arzobispo Mosquera. em, es quien tiene como una idea bastante civilista de generar toda una iconografía de su familia. Está, el Caro y Cuervo tiene la pareja de los retratos de Bienot, que se encargan como muchos de los matrimonios de esa época. María Francisca en su correspondencia habla del retrato que es obra y gracia de eh, Torres Méndez, de Ramón Torres Méndez. Entonces hay todo un proyecto, pues él siendo pues encargado de la presidencia, en 5 meses se mata a retratar por Espinosa. Entonces, pues hay un personaje que es muy consciente de como de esta imagen familiar que quiere construir, y pues eso es una cosa que es interesantísima y que yo trabajé como en una ponencia de un congreso que me invitó Verónica. Y esto se materializó pues también gracias a un congreso que organizó en Argentina Carolina Vanegas Carrasco. Entonces digamos como que esto, además de nuestra amistad y de nuestra conversación permanente, la aproximación a esta cultura material y a este proyecto iconográfico de familia, pues lo hemos ido trabajando un poco de lado. Y ya para cerrar, pues digamos en el Instituto Caro y Cuervo, gracias a Joaquín Piñeros Corpa, que en ese momento era alcalde de Bogotá, pues recupera esta casa que es la sede de la familia Cuervo Urrizarri.
Y en ese momento es cuando hacen su ingreso formal. eh, en ese momento estuvieron todos, no, pues Rafael Pombo no, porque él siempre ha estado desde 1913, que creo que llegó a la colección del Museo Nacional. Entonces, pues estos estuvieron y después hubo como un declive de lo que era el manejo del museo y esa sede. Entonces, pues tuvo un pico. Uno de ellos terminó en la colección de nuestros vecinos, que es el retrato de Carlos Nicolás. Nosotros conservamos Ángel María y Ángel Cuervo. Y Ángel María tiene una anécdota muy chistosa que yo creo que es patrocinada por doña Teresa Cuervo. Ella le puso una cartela falsa que decía que era el retrato de, de Rufino Cuervo. Entonces, antes de hacer esta exposición en el 2016, pues la que era nuestra directora, Carmen Rosa Millán de Benavides, me permitió y fue las primeras obras que mandamos a restaurar y ustedes las ven con, creo que es Ciraldo Jaramillo, que aparecen, y aparece Angelito es el único que aparece y tiene un roto que fue pues con el roto que lo tuvo la familia Cuervo Urrizar. Ahí también hay una ruptura entre los diferentes miembros de la familia, los diferentes herederos de los Cuervo, y entonces por eso también como todo este proyecto iconográfico, mm, pues que junto el instituto en los años 70, pues también, y pues eso es algo muy contemporáneo, ¿no? Las peleas familiares, con los fallecimientos de uno, otros, entonces pues sigue siendo infortunadamente una dinámica familiar que en estos momentos pues afectó pues como todo este programa iconográfico y pues que tal vez en algún momento podamos reunir si nuestras investigaciones nos llevan para ellos, pero que pues solo Luis María y Antonio Basilio pertenecen a una colección privada. Muchas gracias. Em, pues siguiendo un poco esta línea y pensando en las imágenes y las obras de arte que rodeaban a estos personajes y a las que estaba viendo pues Cuervo en sus paseos, me preguntaba si nos pueden contar un poco más sobre eso que estaban viendo. Acabamos de pasar unas diapositivas justamente que nos muestran que él pasaba, ¿no? Desde Vázquez hasta Gustave Doré hasta Rosa Bonheur. Y finalmente, una de las obras que ustedes incluyen en el artículo, que está en el Museo Nacional de Colombia, que es un legado de Ángel Cuervo, eh, de Adalbert Begas, un artista, digamos, europeo que se titula El sueño del artista. Entonces, no sé si nos pueden contar un poco más sobre estas estéticas, qué es lo que están viendo, cuáles son esas obras que están discutiendo en el texto y en los intercambios en general. Em, ¿Arranco, Juan? ¿Sí? Hágale. Bueno, yo creo que eso, sobre todo, esperemos que lo logremos, lo vamos a desarrollar en la edición del libro, porque conversación es múltiple, ¿no? Como está lleno de capítulos sobre las visitas de Ángel Cuervo a exposiciones, ¿no? Em, entonces, a mí una de las cosas que más me atrae de este libro es, nosotros le llamamos eclecticismo, de pronto es un poquito irrespetuoso, a veces pienso con Ángel, pero yo sí pienso que en el siglo XIX, sobre todo en estos textos que yo he estudiado, pues sí hay como un eclecticismo, como una libertad, ¿no? Como unas ganas de conocer todo lo que llega. Y pues Ángel Cuervo es alguien que ya, y por eso es lo que decía antes, que ya es un aficionado a la pintura. Cuando se va, pues él ya se va mayor a París, ya ha viajado, ¿no? Hay algo interesante y es justamente esta familia de sus padres cuervos, em, que tienen obras en las casas, ¿no? Tienen Vázquez en las casas y se llevan, por ejemplo, su obra de Vázquez a París
y la reenmarcan, que eso es una cosa que nos dimos cuenta con Juan, con el comentario que hace Cuervo en el texto, que en París se venden como locos estos marcos dorados, y él reenmarca la obra de Vázquez, o sea, como que le sube el nivel, no sé. Mandan todo el tiempo a evaluar las obras, incluso cuando, o sea, hay un coleccionismo ya como incipiente que se va fortaleciendo. Entonces, está por un lado eso. Entonces, son individuos que saben, o sea, Ángel y obviamente Rafael, que tienen curiosidad y que tienen. Entonces, una cosa que lo pusimos en el artículo, que era como esta, las Bonheurs de París, que hay un interés por las mujeres. Hay un interés muy grande y no hay un juicio de género. O sea, hay un interés y va a las exposiciones de varias mujeres y las menciona. Ahí hay una cosa, un tema que se ha desarrollado en los últimos años, pero que también dentro del clan de amigos debía ser un tema, pienso yo, ¿no? Que es cuando viene Felipe Santiago Gutiérrez y Rafael Pombo es quien lo recibe, desde 1833 las mujeres son un tema en Santa Fe de Bogotá, ¿no? Tanto que se crea esta escuela para señoritas, como un poquito escuela de garaje, en la casa de Pombo, y hay un desarrollo que pues afortunadamente la historiografía actual pues ya se está ocupando de estos temas, pero entonces primero es la artista mujer, ¿no? Pero no, que no hace del ser mujer un tema, que a mí me parece eso muy interesante. O sea, como que ya lo da por hecho, las mujeres son artistas y hay un interés en ver su producción artística, ¿no? Y de juzgar y de un poco bocetar como ese carácter de la mujer artista. Y es muy juicioso porque en el texto un poco lo que estamos haciendo es vincular, primero en un ejercicio a través de la red, vincular las obras que menciona, ¿no? Y dónde están, y la mayoría están en lo que hoy es el Museo Orsay, ¿no? Y en ese momento se estaban exponiendo por primera vez. Em, y eso es chévere, ¿no? O sea, saca a estos personajes del mundito bogotano, ¿no? Y los lanza como espectadores mundiales. Lo otro también es justo con lo que usted decía, Patricia, pues está esta obra de Vegas que sabe más Juan y es en un viaje que hace en Alemania, ¿no? Y es la mujer la que está soñando, ¿no? No es el sueño del artista, no es el sueño de la artista, y bueno, ahí eso lo conoce y lleva muchos años como mirándola Juan, esta obra que es una obra muy interesante, que era de ellos, que se la llevan a su casa, entonces ahí vemos también esos tránsitos y por eso digo como ese coleccionismo amplio, porque cuando Rufino Cuervo envía, después de que se muere su hermano, todas estas obras al Museo Nacional, pues envía libros y envía las obras y envía desde una ánfora griega hasta esta pintura, ¿no? Entonces muestra un interés múltiple, ¿no? Y vuelve la obra de Vázquez, además que va, no la venden allá, la muestra y vuelve, y esa obra pues tiene toda una historia del objeto, de recepción, de volverse objeto histórico, objeto artístico. Entonces sí, esta pintura la quisimos poner, ¿no? Y es muy diciente ese interés también por las mujeres artistas, y recalco que es que no es un tema, es un poco más un tema para nosotros hoy, subrayar que la mujer es artista, que estos señores quedaban un poco por hecho, que obvio que las mujeres pintan, ¿no? O sea, y que exponen y voy a ir a verlas, no es un problema, ¿no? No, eso, por eso lo pusimos en esa parte pues como de esa modernidad, ¿no? De estos cosmopolitas modernos. Bueno, Juan, lo dejo ahí, le dejo el resto. Pues yo creo que la relación de las mujeres está muy bien estructurada en esas dinámicas familiares porque son señoras que quedan viudas y que tienen que sacar adelante pues sus hijos, y sus hijos pues tienen que madurar y pues ahí una de las figuras pues destacadas es Angelito. Dentro de este desorden que hemos comenzado a organizar y de los documentos de Ángel en el archivo de Ángel Cuervo, no tenemos una, sino tres versiones de un avalúo que se realiza en 1896 y donde siempre el cuadro más caro
va a ser este del sueño de la artista y en ese momento costaba 200 francos. El legado, pues Angelito Rufino le señala que Ángel muere sin hacer un testamento y él como que pues asume esa responsabilidad y remite a Colombia 22 obras de arte. Siempre esta obra va a ser la primera, va a estar acompañado de los cuatro doctores de la iglesia, un curioso Sancho Panza de Arturo Michelena, hay un retrato de Felipe Santiago Gutiérrez, que es el retrato de Urbano Pradilla. Eh, bueno, vienen los famosos Vázquez, que son muy importantes, y pues esa relación de Felipe, los Pombo y los Cuervo Rizarri también, pues Olga la trabajó para esta gran exposición que hicieron en el en el Museo de México, el Museo el Munal de México. Y lo más gracioso que yo digo es que siempre, Rufino no era muy conocedor del arte o no le interesaba y remite la ánfora etrusca que está en el Museo Nacional como un florero, un florero, y así lo escribe, es un florero de qué, de arcilla, entonces es muy interesante como esa desconexión y bueno, hay otros que están en el Museo Nacional y en ese momento pues también como en esta cosa y con sus ¿cómo es? Diletantes. Diletantes, esto, pues usted un poco abordó cómo la historia se repite y es muy gracioso que se llevan esta huida de Egipto y el niño de la espina para Francia. Y pues la hipótesis es que la historia tiende a repetirse, no los venden, pero pues terminan regresando. Primero llegaron al Museo Nacional y con la especialización de las colecciones del Museo Colonial, esta obra llegó y pues hicimos una exposición que fue una exposición muy bonita, que fue la exposición con la que reabrimos las salas de exposición después de la pandemia. Y entonces, pues de vuelta a casa fue un nombre muy bonito porque siglos, pues después, muchos años después, volvieron estos cuadros que suponemos también son herencias, así como muchos de los libros de la biblioteca, de los abuelos y de los papás de Ángel Rufino. Infortunadamente, pues una figura que perdió como todo este núcleo familiar ha sido Rafael Pombo y esperamos que con este proyecto podamos sumar a sus hermanos, a la señora Anita y a otros actores de estas dinámicas familiares. Fascinante, muchas gracias. Pues Puedo una añadir última pregunta. una cosita Adelante, adelante. que con esto es un tema muy chévere que, no sé, cuando yo miro un poco la historia del arte en Colombia del 19 y comienzos del 20, el rol de la mujer, y es muy curioso el rol de las mamás. O sea, hay muchas historias en torno eh, a la mamá, como esos retratos que siempre hacen los artistas hombres de su madre. Ahora estamos trabajando el fondo de Pisano y la mamá es un personaje fundamental en su desarrollo como artista. En este caso también, yo siempre le cuento a los estudiantes la historia de Rafael Pombo, que Felipe Santiago Gutiérrez deja a la cazadora de los Andes aquí y se lleva el retrato que hace de su madre, de la mamá de Pombo, se lo lleva a México y años después, cuando se muere la mamá de Pombo, Pombo le escribe y le dice, la próxima vez que vengas tráete el retrato de mi mamá y te lo cambio por la cazadora. Entonces, que la cazadora es un desnudo y la mamá de Pombo está vestida hasta aquí, pero es la mamá. Entonces, lo que decía Juan, ¿no? Hay como unas relaciones que nos falta de pronto mirar del rol de las mujeres, ¿no? Como de la mujer como el eje de la familia, la mujer también como las mujeres pintan, escriben, o sea, tenemos a Soledad Cosa de San Pedro, pero hay una conciencia de las artes, ¿no? Y de pronto es a través de esa maternidad que a veces llega la pintura y llegan las artes, ¿no? Que es una cosa del siglo XIX que se amplía, ¿no? Ignacio Gómez Jaramillo también. O sea, hay un poco de artistas hombres donde la mamá es protagonista
en sus... Entonces, nada, es como un colofón ahí, como una cosa que surge de todas estas conversaciones con Juan. Gracias por ese guiño también para futuras investigadoras. Y justamente quería cerrar preguntándoles, pues, digamos, esas relaciones, ya sea familiares o de amistad, que son un eje alrededor del que gira el artículo de ustedes, pues quería preguntarles por el proceso de investigación. ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Cómo funciona eso de investigar y escribir juntos? ¿Quién? Nos podemos demorar una hora hablando de eso, pero entonces yo lo Me digo resumen porque tenemos unos puntual. pocos minutos. Sí, por eso. De pronto, nada, esto como lo contamos, nosotros llevamos mucho tiempo de amigos, nos conocimos trabajando en el Museo Nacional, hace yo creo casi, no, ya vamos para 20 años casi. Em, pues afortunadamente es una relación que superó la relación laboral y, y hemos hablado desde hace muchísimos años, yo creo, ¿no, Juan? De muchas cosas y dentro de nuestra conversación de amistad ha estado esto y pensar temas y son conversaciones muy caóticas también a veces pero cuando aparece conversación, y bueno, desde que Juan trabaja en el Instituto Cario Cuervo y yo siempre estaba detrás de estos personajes del 19, pues empezó a haber cruces y conversaciones y alguna vez dijimos, tenemos que hacer algo con este texto, algo. Y afortunadamente, pues sí, Carolina Vanegas hizo este evento y nos sentamos juiciosamente a escribir una ponencia como en un ejercicio de amistad. Y después para esa ponencia también, pues empezamos, más allá de hilar lo que sabemos, fuimos a los archivos, a la Academia de la Lengua, como decía Juan, es una de las cosas más complejas de esto, es reconstruir los epistolarios. Afortunadamente el Caro Cuervo ya ha hecho un trabajo, pero están dispersos los epistolarios de estos amigos y entonces está entre la Academia de la Lengua, el archivo del Caro y Cuervo, la Biblioteca Nacional, porque en el archivo del Caro y Cuervo hay unas cosas, pero los libros están en la Biblioteca Nacional. Entonces, por ejemplo, la versión que tenemos de conversación está en la Biblioteca Nacional, no en el Caro y Cuervo. Entonces hay muchas cosas, tenemos muchos vacíos, como seguimos con esto, justo ayer estuvimos trabajando un poquito, es tratar, tenemos preguntas, claro, nos perdemos mucho en varias cosas que encontramos y yo creo es primero el resultado de una conversación de mucho tiempo, de muchos correos, habladas por teléfono, almuerzos, tomadas de café, que ahí se fue construyendo eso, pero también obviamente de trabajo de archivo, de empezar trabajos, una vez lo empezamos y lo dejamos un año y ya no nos acordábamos bien de un montón de cosas, porque pues no es un trabajo académico pensado desde el comienzo, sino como un poco yo creo lo que les pasaba a Rafael y Ángel Cuervo, ¿no? Muchas cosas se quedan ahí como en el olvido, ¿no? O en los WhatsApps nuestros, y ya, esa es básicamente, llevamos trabajando muchos años juntos y nos entendemos. Y la escritura en colectivo también. Yo en los últimos años aprecio mucho trabajar con otra gente. Se aprende muchísimo. Y nada, es eso. Es una alegría muy grande haber sacado el artículo porque muchas veces pensamos que no íbamos a sacar jamás un artículo, que nos íbamos a quedar más como en la conversación. Pero por eso estaba aunque después no haya nada más, por lo menos queda el artículo. Pues yo creo que sí, esta teoría del caos pues no es parte de la ciudad en la que vivimos, pero también de muchas dinámicas. Y pues el trabajo en un museo siempre es colaborativo, ¿no? Parece que entonces ahora está de moda hacer público estas dinámicas privadas, personales de ciertas amistades y de la dinámica de los museos, pues yo siempre digo, pues como, pues estamos descubriendo un poquito el agua tibia, ¿no? Y pues sí, toma tiempo y está guiado pues por la generosidad de Olga, que yo siempre se lo agradezco.
que cuando yo llegué al Caro y Cuervo, pues empezamos, yo un día le mandé una foto y ¿quién será esta señora? Y era, pues fue como toda la dinámica que materializó Estado del Arte a partir de este retrato de Máximo Domingo Merizalde que tenemos en las colecciones del Caro y Cuervo, porque entonces me dice, ay, sí, entonces nos pusimos entonces son como cosas que, sí, a través de la tecnología, de una fotografía de WhatsApp, de estos encuentros amistosos, pues por fortuna hemos ido materializando y yo creo que es un mensaje pues como para los lectores y para los estudiantes y para, bueno, ustedes hicieron un ejemplo maravilloso que yo cada vez que me siento a ver ese libro de historias del arte, yo digo, bueno, ¿cómo pueden seguir trabajando después de que hicieron un artículo firmado por 4 personas? Eso requiere mucho amor, mucha disciplina y yo sí les agradezco pues a Olga pues estos años de amistad y su generosidad porque pues me ha invitado a su semillero, la hemos invitado al Instituto Caro y Cuervo y es una cosa que yo creo que pese a de pronto muchas metodologías que ustedes pueden enseñarle a las nuevas generaciones, depende como de un amor por el tema del estudio y por un trabajo ético y ético estético y por pues por la prueba de estas amistades que se van haciendo en diferentes contextos y pues por tenerla, pues sacarle el tiempo a cosas que pueden comenzar como una llamada casual por una foto y pues por trabajar este siglo XIX que Olga trabaja siglos anteriores, pero por fortuna ha encontrado en Groth, en Pombo, en Don Pipe, figuras que le aportan para sus proyectos más formales de estudio. Entonces yo le agradezco mucho que venga al siglo XIX y que ahora nos estamos metiendo un poco al siglo XX y pues que venga el Caro y Cuervo y que hayamos podido hacer 2 exposiciones que pues la gente puede ver en la página del Caro y Cuervo que nos han enseñado mucho. Muchas gracias de nuevo. Tenemos un minuto con una última pregunta que nos hacen desde Facebook. Una persona pregunta sobre pues si hay alguna conexión con el libro de Carlos Alberto García, que acaba de salir hace unos meses, sobre la mujer y el arte en Colombia, sobre esa conexión justamente entre el 19 y el 20. No sé si es algo que Em, hayan revisado, que están Pues conectando yo, con sus... yo conozco a Carlos ya hace Sí. un tiempo y cuando estaba haciendo su tesis hablamos mucho sobre todo el capítulo de Felipe Santiago Gutiérrez y estas escuelas. Justamente él muy amablemente ahí nombra algunos de los textos que yo he escrito en el libro y todo eso. Pero pues el libro salió este año, ¿no? Yo no lo había leído, lo compré hace unos meses y que valga la pena felicitar a Carlos por el libro. Pero sí creo que debe haber algunas conexiones, pero no más allá de este capítulo de los 70s, de 1870 y pico, de esa escuela. No sé si hay una conexión con las mamás y eso, pero definitivamente el libro de Carlos abre o sea, un universo y es la materialización de estos intereses que ya estaban en el aire, yo creo, desde hace tiempo, pero que, pues sí, yo creo que el libro de Carlos va a ser fundamental en todo esto y en lo que se construya de aquí en adelante. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a los dos por estar aquí hoy con Gracias a nosotros, ustedes. hablando sobre este maravilloso artículo y por abrirnos las puertas a contarnos todo lo que pasa detrás de bambalinas. De verdad, muchas gracias, Olga y Juan Darío. Un gusto tenerlos hoy con la... Gracias, Patricia, y a la No, revista, y a los futuros lectores. pues Gracias. muchas Eh, gracias a la revista, a las Lauras, a Patricia y yo sí quería contarles pues a las personas que van a escuchar esto que pues gracias a la solicitud que han acudido de remitirnos las revistas HAR desde el primer tomo, pues están ingresando a las colecciones de los museos del Caro y Cuervo y queremos como hacer unos ejercicios prospectivos que no, pues ahora es muy difícil tener la revista Lámpara, tener Plástica, Prisma, que son como estas revistas muy especializadas. Y por eso, como en un ejercicio prospectivo, queremos que cuando ya no estemos todos los que estamos acá, pues encuentren en las colecciones de los museos del Caro y Cuervo, pues todos los números de la revista JAR y pues la invitación es para seguirnos encontrando.
Y pues las mamás, sí, yo creo que la sociedad colombiana, y si uno lee a Pablo Rodríguez, todos vivimos en un feliz matriarcado y pues hay que celebrar pues estas mamás visibles y aquellas del 19 o anteriores que han sido invisibilizadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, Cuídense. gracias, Gracias. gracias. Chao.